Hola, muy buenas como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. En el día de hoy, siguiendo este programa de guía médica, vamos a hablar sobre hongos. Y sobre ese particular, como siempre, vamos a ver la diferencia, el otro punto de vista, para que ustedes quizás sepan más, comparen y en definitiva pues estén mejor informados y sobre todo pues tengan otro punto de vista más claro, porque ya estamos escuchando demasiadas cosas por ahí. Entonces, con esto creo que les va a seguir sirviendo en ese sentido. Vamos a hablar sobre hongos, sobre esta enfermedad. La medicina dice que los hongos son unos seres vivos que están compuestos por una célula o más. El cuerpo está constituido por un fieltro filamentoso o micelio. Entonces, como todos los animalitos, vamos a llamar así, pues necesitan sobre todo de alimentarse de sustancia orgánica. Entonces, de las 100.000 especies que hay aproximadamente, pues aproximadamente un centenar son las que producen enfermedad en el hombre, y muy pocas de ellas pues producen algo así como parasitaciones, ¿no? Entonces, dentro de todas las manifestaciones que puede dar esta enfermedad por hongos, puede dar a 3 niveles distintos, ¿no? De ahí las micosis generalizadas o profundas, que afecta a órganos internos y a las vísceras, las enfermedades por hongos llamadas subcutáneas, que afectan a la piel, al tejido subcutáneo y a los huesos, y las cutáneas, donde la característica principal es que el crecimiento se produce en la epidermis, en el pelo y en las uñas. Casi todos estos hongos son parásitos obligados en el hombre y otros animales también, y que se transmiten por contacto directo con individuos que están enfermos o afectados, o también por escamas epidérmicas. Entonces, el diagnóstico, medicina, pues siempre lo hace pues a través precisamente de cultivo de estas muestras, o también por pruebas inmunológicas. El tratamiento, pues siempre es a base de antibióticos fungicidas, como puede ser la nistatina, pues la anfotericina B. También está la 5-fluorocitosina, y también hay antimicóticos específicos como el miconazol o el clotrimazol. Entonces, sobre este particular ya todos sabemos, ¿no? Sobre todo estamos viendo que muchas personas después del verano, durante el verano y sobre todo después del verano, ¿no? Cuando hemos tomado el sol, la piel ya se vuelve más clara porque ya no hay tanta estimulación con ese sol, a las células de la piel, esos melanocitos ya se van aclarando, entonces pues quedan como unas manchitas mucho más blancas. Entonces ya evidentemente el diagnóstico se hace pues in visu, ¿no? O sea, por la vista. Entonces ya todos sabemos que pues por la piel pues hay unos territorios que son especialmente donde se producen estas infecciones, ¿no? Como son muchas veces la espalda, el dorso, por la parte anterior, y también sobre todo por las piernas y en los espacios interdigitales, ¿no? En los pies, ¿no? Lo que se dice en los pies de atleta. Yo muchas veces no sé por qué se le llama pie de atleta. Supongo que, pues cuando jugábamos al fútbol, pues que nos metíamos todos allí en una misma ducha, y algunos de ellos casi siempre venían salpicaditos de esta enfermedad, de esta infección por estos hongos, ¿no? De todas maneras, yo particularmente nunca he padecido esta enfermedad o este pie de atleta. He probado 50.000 duchas y cosas públicas, pues porque, pues haciendo tanto deporte ibas a tantos campos y que no eran precisamente de estos tan buenos de primera división, ¿no? Sino que eran pues más sencillitos, ¿no? En ese sentido, pero muchos compañeros yo recuerdo pues que cogían, ¿no? Entonces, si estas enfermedades se producen por contagio, la pregunta
está claro que, bueno, en primer lugar, pues normalmente éramos pues 14 o 15 o 16 jóvenes, pues juveniles, infantiles, incluso ya mucho más mayores, pues que éramos deportistas, aunque era por simple afición, pero pues normalmente, pues claro, para hacer un deporte de esos, no entrenabas mucho y todo eso, y jugabas casi todos los domingos y estas cosas, pues estábamos sanos, ¿no? Sobre todo pues con 10 o 15 años menos, pues todavía más sanas, ¿no? Sin embargo, había personas que cogían estas enfermedades y otras no. Entonces, yo de momento, pues tiene que haber algo que precisamente, bueno, independientemente de que ahora parece ser que hay enfermedades más graves, que producen muchos más déficits inmunológicos y las defensas en general quedan disminuidas. Todos mis compañeros yo creo que incluso están más sanos que yo. En ese sentido, a mí no me cuadra mucho en la cabeza, ¿no? De tal manera que yo les voy a decir que algo tiene que haber en el cuerpo, ese sistema biológico, no ese sistema físico, por un contacto físico, sino que alguna deficiencia biológica y energética tiene que haber para que estos animalitos pues vengan y, sin ser invitados para nada, pues se apoltronen en nuestra piel, y nos produzcan muchas veces pues esa incomodidad, ese fetor a veces, ese picor y esos síntomas que, sin ser graves primeramente, pues son francamente molestos y antiestéticos, ¿no? Y sobre todo con lo tiquismiquis que estamos ya y con el miedo que nos están metiendo o que nos han metido o que solemos tener, y por las precauciones, pues esto, independientemente de antiestético, pues quizá resulte un poco antisocial también, ¿no? Bueno, entonces esto en general es lo que suele decir medicina moderna, ¿no? Que ante esos casos, pues un antimicótico o un antibiótico fungicida, y en 4, 5, 6 semanas, pues esto suele remitir. Entonces, evidentemente sí que remite, ¿no? Primeramente ese síntoma, pues parece ser que esa piel ya se torna pues del mismo color, ya no hay esas manchitas que suelen salir, pero con el tiempo, quizá al verano siguiente, precisamente digo al verano ya vamos recordando que era la estación de tierra, ¿no? Sobre todo, la estación del elemento tierra. Después que esa tierra ha sido suficientemente machacada, quiero decir, por el clima, por la estación, otra vez vuelven a salir y entonces ya por ahí vamos a conducir todo este programa, ¿no? Entonces es curioso que, hombre, por mi capacidad, o intento tener esa capacidad de cierta docencia, digamos así, por contar las cosas, pero cosas no teóricas, ni contar datos, que eso creo que a ustedes poco le van a servir, sino pues más o menos contarles algún cuento, pero práctico y por supuesto sacado de la propia experiencia. En este caso, pues el cuento pues va a ser mío porque a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, hace pocos días he recibido, pues como siempre, ¿no? Pues a un señor, pues normal, ¿no? Como que venía por un problema grande, venía por un síntoma que le estaba machacando de una manera grande desde pues hacía mes y medio aproximadamente, ¿no? Entonces venía este hombre por un dolor grande porque tenía una ciática. Su médico le había dicho que era una ciática y entonces que le recorría desde la parte glútea, luego desaparecía como el Guadiana y volvía a aparecer en esta zona que de la pierna, desde este punto que ya vamos sabiendo, ¿no? Desde Yanmunchon, vesícula biliar, hasta Gioe. Entonces en esta zona muchas veces tenía sensación de tener mucho calor, otras veces de tener mucho frío, unas veces de tener como parestesias, ¿no? Significaba como pequeños calambres que van pinchando desde dentro, y también cosa curiosa que a veces tenía mucha sensibilidad, de tal manera que estaba a grito pelado, otras veces era, aunque le diésemos con puñales ahí, el hombre pues quizá no lo sentía, ¿no? Eso según contaba. También tenía otro dolor que a veces iba cambiando, pero por otro territorio, precisamente por esta línea amarilla, ¿no? Y era curioso porque venía desde
un punto que se llama Piwan, estómago, hasta Yangú. Precisamente en este territorio era una sensación de flojedad, como si el músculo, este cuádriceps, se le abriese en dos, y ahí le hiciesen, pues yo qué sé, imagínense que se metían ahí 5 o 6 enanos y dentro de ese músculo le están haciendo las 50.000 barbaridades, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto es suficiente de estar mes y medio sufriendo con este problema sin estar solventado, pero era curioso precisamente esto. Entonces, cuando hacemos esa historia teórica en el sentido que vamos preguntando y vamos viendo su constitución y una serie de características, pues luego, cuando vamos a la camilla, pues hay que ver esa pierna y hay que tocar esa pierna un poco, pues para situarte más en el problema, ¿no? Entonces, evidentemente había esto que les comentaba, tenía una gran frialdad en esos miembros inferiores, en esas piernas, e incluso una pérdida de color por el dorso de los pies, y más en una pierna que en la otra, ¿no? Y este segundo dedo, era una cosa curiosa, estaba blanco, pero blanco como la nata de la leche, que, bueno, ya no existe tal nata, pero blanco, como esa agüita con mineral. Y entonces ya, hombre, cuantas más cosas van saliendo, yo particularmente pues me alegro más, ¿no? Porque por lo menos ya vamos cercando todo ese tema, ¿no? Entonces no es cuestión de que se asuste nadie, ¿no? Decir, pues esto automáticamente, pues aquí no hay ningún riesgo, está eso muy frío, está eso muy blanco, como siga así, pues igual, pues ante la pérdida de esa circulación, pues ese dedo se va a morir. Bueno, no es para tanto, muchísimo menos. Ya estamos contando desde más o menos cómo vimos y la evolución de esa historia, de ese caso práctico, ¿no? Y después, entre los espacios interdigitales, pues había unos hongos, pero como champiñones. Quiere decir que olía muy mal, estaba como muy rojo, vesículas no había, estaba muy rojo, digo, estaba bastante húmedo, y el hombre me juraba y me perjuraba pues que se duchaba todos los días. Hombre, este señor, pues claro que se duchaba el hombre, ¿no? Pero que ante la vergüenza de decir que aquí, como cuando diagnosticábamos, ¿no?, con aquellos gases en el intestino y aquella flojera de ese sistema digestivo por el pedito, pues aquí también podemos diagnosticar por ese olor característico de los pies, ¿no?, de esos espacios interdigitales. Había también otras manchitas un poquito más blancas, precisamente en ese territorio que venía desde Sagni, sabemos, por esta parte más anterior, desde Sagni iba bajando hasta aquel punto de la articulación de ese tobillo, hasta Gege, ¿no?, la garganta de la tibia que hablábamos en otras ocasiones, ¿no? Entonces ya era curioso, ¿no? Como mínimo ya sabemos que hay dos cosas involucradas ahí, ¿no? Pero claro, tampoco suficiente, ¿no? Ya las cosas ya se van interpretando y entonces pues ya te da más ánimo para seguir preguntando, pero ya a tiro más fijo, ¿no? Después yo me fijé en su cara, pues que una cara así como de muy sorprendido y que como diciendo, sabe Dios qué me va a hacer este hombre y sabe Dios qué me va a pasar. Tenía aquí en esta zona, precisamente, entre la zona de medio bigote, que ascendía un poquito, y luego por la parte lateral de la comisura labial, en ese punto se llamaba chichán, pues una zona muy enrojecida. Entonces yo le dije que, oiga, ¿y eso hace cuánto tiempo lo lleva? No sé, me ha salido hace unos días, supongo que será pues del afeitado, ¿no? Hombre, ya vamos sabiendo que las cosas no salen porque sí, sino que tienen normalmente alguna causa, y no le sale, pues menos mal que no se afeita la nariz, ¿no? Si no saldría, ya no tendría excusa, quiero decir, para decir que esa rojez, o esos granitos, o ese pequeño pus que puede salir en la punta de la nariz, pues no se debe al afeitado, ¿no? Sino que, entonces evidentemente eso es un punto cruce, ya sabemos, ¿no?, por otras ocasiones, entre estómago e intestino grueso. También venía el hombre con un dolor impresionante desde hacía bastantes días, un dolor a punta de dedo, digamos así. En la zona del epigastrio, donde termina ese hueso esternón, un dolor bastante importante, acompañado, por supuesto, aquí las cosas nunca vienen solas, de una sensación nauseosa
pero que no llegaba a vomitar muchas veces, y de un sabor amargo, y también la lengua como muy seca, muy seca. Y con ese amargor, pues típico, ¿no? De que un mal sabor, amargo. Y bueno, también coincidía que había estado mes y medio tomando unas dosis importantes de toda clase de antiinflamatorios que su médico pues le había ido cambiando paulatinamente, a razón de que este hombre en sus visitas, ante que no mejoraba de ese problema, pues le iba cambiando, ¿no? También decía este señor que, pues bueno, la cabeza, ¿por qué no? Pues tenía mucha pesadez en esa zona frontal y quizá un poquito más desviada hacia la parte lateral, una pesadez pero que tampoco podía señalársela por un recorrido exacto de sus meridianos, ¿no? Que van hacia la cabeza. También unos calambres importantes en la parte posterior, en la parte de los gemelos, ¿no? Sobre todo en estos puntos de vejiga, donde hace esta inflexión importante, unos calambres e incluso un dolor que a la palpación, pues lógicamente eran importantes, ¿no? En la zona esta de Villan y este punto Buyán también. Entonces, la cosa parece ser que, bueno, ya parece que el rompecabezas aproximadamente pues ya se está cerrando, ya estamos cogiendo pues todas las piezas, ahora es cuestión de ir ordenándolas un poco, ¿no? Más también ese dolor y esa flojedad de los tobillos, de tal manera que no tenía mucha seguridad andando, y bueno, por supuesto porque tenía mucho dolor también, ¿no? Por ese primer dolor que hemos estado relatando. También decía que tenía muchísimas alteraciones en el sueño, quizá pues por el dolor, tampoco podía descansar bien, se levantaba mucho más cansado por la mañana, y pues su característica, dirían los psicólogos, ¿no? Su característica psicológica es que venía un poco neurótico, más que neurótico, quizá un poquito obsesionado. Entonces, ya sobre este particular, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues después de esta historia tan grande de tantos síntomas en sitios tan sumamente distintos, pues este señor había que llevarlo a la UBI como mínimo, y en la ambulancia más potente y con mejor sirena, ¿no? Porque, pues claro, contra ese segundo dedo del pie izquierdo que se queda blanco, esa frialdad casi a mano de mono, y ese dolor de cabeza, ese estado psicológico, ese estado, tantos dolores por todos los sitios y esa inestabilidad, pues lógicamente medicina moderna, a lo que yo estaba acostumbrado, pues son pues tantísimas especialidades las que aquí entran, que este señor no sé si estaría 2 meses o tendría que estar 2 años en el sentido, ¿no? Y bueno, y tal y como están las cosas, ¿no? Con el tema de las citas y las cosas estas, pues sabe Dios, ¿no? Entonces yo ya no les voy a contar la parafernalia de tratamiento que me traía este señor, ¿no? Pasando de antiinflamatorios, analgésicos, pues una pastilla para dormir, un antiácido normalmente, bueno, tampoco tenía muchas ganas de comer este señor, ¿no? Pero bueno, el sinfín de medicamentos, cada uno para un síntoma, era francamente impresionante. Entonces, yo lo que les vengo a referir, porque sobre ciáticas y sobre dolor de estómago ya hemos estado hablando en otros programas, tampoco es cuestión de ser tan pesados, ¿no? Entonces a mí estos hongos, ese pie de atleta y esos hongos desde Samni hasta GG, en ese sentido a mí esos bichitos, esos animalitos, pues poco me importan, no les doy absolutamente ninguna importancia, excepto mi agradecimiento por salir donde han salido. Entonces, de momento, ya me está diciendo que por todas las características que venía este señor, ya hay un follón, hay un déficit energético, biológico, en ese meridiano de estómago. Entonces, si está ese problema en meridiano de estómago como manifestación, yo tengo que ir, ya teóricamente, pero por la práctica,
a ese compañero que es bazopáncreas. Entonces, junto a esa frialdad de esa pierna, ya me está diciendo que esa pareja de elemento tierra, estómago y bazo, ya están produciendo una mala circulación y, por supuesto, un déficit en su energía de defensa, en sus defensas naturales contra cualquier infección. De tal manera que en ese meridiano positivo de esa pierna, precisamente ahí ha ido a anidar pues cualquier hongo que habrá puesto allí, y como se descuide, incluso ya pondrá pues sus buenas tiendas de campaña para anidar ahí indefinidamente, mientras no se trate pues eso correctamente. Si estamos tomando precisamente antiinflamatorio, si estamos tomando antibiótico fungicida, todo el sistema digestivo va a estar todavía más machacado. Y si orgánicamente está más machacado, la manifestación en ese meridiano exterior, como es este, y este dolor tan grande que había, partiéndole, sensación de partirle ese cuádriceps, va a ser mucho más evidente. Y por supuesto, este dedo, que es donde termina precisamente ese punto yoté, ese punto final de ese meridiano de estómago, no va a estar blanco, sino que va a estar de todos los colores menos el más apropiado. Entonces, en ese sentido,